Bien, y finalmente llegamos a Estambul. Iba a ser el tercer punto de trabajo en este viaje inspirado en la Vesica Piscis. Estambul es una ciudad que te deja bastante sorprendido porque primeramente es mucho más moderna de lo que uno se imagina. Es una ciudad de dimensiones desproporcionadas porque viven 19 millones de personas ahí. 19 millones de personas, nada más y nada menos. Tiene unas dimensiones un tanto inimaginables. El territorio que ocupa la ciudad es algo vasto y es además muy densificada, muchos edificios, multitud de coches y gente. O sea, hay mucha presión, una energía muy densa rodea lo que es el territorio que ocupa Estambul. Bueno, pues cuando tienes un panorama así, pues es cierto que te vienen a la cabeza algunas dudas. Piensas que a lo mejor va a ser más difícil conectar con esa magia y los sincronismos que nos han acompañado en los otros destinos. Piensas que ¿qué haces ahí? Te planteas cómo va a ser esto el fin del trabajo tan bonito basado en la Vesica Piscis. Bueno, pero lo cierto es que cuando el universo conspira en tu favor y te pone en un lugar es para que efectivamente tienes que estar ahí. Y así ocurrió que en nuestro primer día de contacto en Estambul, paseando a pocos metros incluso de nuestro hotel, descubrimos la respuesta a todas nuestras dudas. Aquí teníamos esta hermosa columna serpentina que resumía claramente la importancia que ha tenido históricamente Estambul o Constantinopla en su pasado para que nuestro trabajo tuviera sentido. Esta columna, que os voy a hablar más tarde de ella, fue lo que hizo que cerrásemos el trabajo uniendo los tres lugares. Y efectivamente, una ciudad como Estambul da para mucho y da para muchas sorpresas que vamos a ir contándoos ahora. En Estambul, a diferencia de en las otras dos ciudades, habíamos marcado en nuestro recorrido 3 puntos que nos parecían interesantes. La primera visita la hicimos a la Basílica de Santa Sofía, esa hermosa construcción, ese templo que ha pasado tanto de manos cristianas a manos musulmanas a lo largo de la historia, muchos enfrentamientos, con mucha sangre también derramada. Actualmente es un museo. Curiosamente, ese lugar tan hermoso, que ha sido un lugar de culto, actualmente es un museo. Y eso fue también una cosa que motivó el que teníamos que pasar por ahí. Es como que ese poder que tenía el lugar, porque sabes tú que antiguamente cuando se elegían los lugares más sagrados era porque había algo en ese lugar, pues ese poder de la tierra estaba como dormido. Y por esa misma razón nosotros quisimos trabajar en la reactivación del lugar. Para nosotros era importante encontrar dentro del Santa Sofía lo que eran los puntos desde los cuales pudiésemos llevar a cabo el trabajo de reactivación, de conexión a la energía ascendente que sube desde la tierra, que curiosamente ha sido representada como una serpiente ondulante que asciende, ¿no? Y eso no deja de recordarme la leyenda del oráculo de Delfos, donde antiguamente se rendía culto a la serpiente Pitón. En fin, todo está unido, todo está profundamente conectado desde tiempos muy ancestrales, y en este trabajo de conexión en Santa Sofía volvimos a sentir bajo nuestros pies esa vibrante energía que de alguna forma desea también despertar. El segundo lugar que elegimos fue la Cisterna Basílica, un lugar precioso, por cierto. Es un lugar subterráneo, un depósito antiguo de agua, de una belleza que inusual para ser un depósito de agua. Se puede visitar porque hay como unas pasarelas ahora habilitadas para la gente, así que entramos fácilmente bajo la tierra en busca de ese agua subterránea que siempre tiene una información muy interesante. Buscábamos esa información y además pudimos encontrar el lugar perfecto en lo que es la llamada columna de las lágrimas o columna que llora, ¿no? Porque hay como un agua que emana o que viene de esa columna, ¿no? Que es muy, muy simbólico también en relación a ese sufrimiento humano que hubo en su momento para la construcción del recinto. Como dato curioso, mencionar que encontramos 2 cabezas de Medusa en 2 de las columnas. Medusa, ese ser mitológico griego que representa a una mujer con los cabellos de serpiente, una mujer maligna, según cuenta la leyenda, pero que para nosotros fue un guiño de
de atención hacia la conexión con Grecia y con Delfos, ¿no? Porque además fue la diosa Atenea la que convirtió a esa bella dama en un ser maligno. Entonces empezamos a ver aquí conexiones con el pasado, ¿no? Conexiones otra vez con la serpiente, ¿no? Las serpientes otra vez han sido castigadas, ¿no? Las ponen como seres malignos, o los matan, o simplemente los ponen como si fuese algo de lo que uno tiene que tener miedo. El tercer punto fue un sitio muy poco conocido, a pesar de que estaba dentro del recinto del palacio. Se trata de la iglesia de Santa Irene. Es una iglesia que, según he leído, pues fue en su momento la principal iglesia hasta que se terminó de construir luego, por supuesto, Hagia Sofía, ¿no? Pero esta iglesia no es muy conocida y está como apartada a un lado de los jardines del palacio. Da la sensación de que ese aspecto de estar retirada es por un motivo, y eso es lo que nos llamó la atención. Y nos llamó la atención y sentimos fuertemente que teníamos que irnos ahí. Estábamos casi solos en su interior porque no había nadie que se preocupara por ir a ver el lugar. Fue perfecto para que nosotros concluyéramos en cierta manera como tercer punto ahí en Estambul. Resulta que estando en la iglesia de Santa Irene, Irene por cierto quiere decir paz, ¿no? Como la santa paz, nos entró mucha paz en ese lugar. Nos apetecía estar ahí quietos, nos apetecía meditar, nos apetecía conectarnos con ese pasado donde había una basílica muy antigua en la Santa Irene, una basílica paleocristiana, si se quiere llamar, donde existía, por supuesto, una forma de culto mucho más auténtico, mucho más real, mucho más menos toxificado como están las religiones hoy en día. Entonces esta basílica guardaba esa esencia. Entonces nos pareció perfecto concluir en un sitio que pasa desapercibido, pero que tiene un tesoro escondido. Así que os lo recomiendo si algún día vais por ahí, que os acerquéis y que simplemente os dejéis estar ahí y meditéis con la energía del lugar. Queríamos terminar este conjunto de trabajo de esos 3 viajes en un punto que los uniese. Entonces ese punto tenía que ser pues obligatoriamente en Estambul, porque nos encontrábamos ahí en el final de nuestro recorrido, y ese punto lo habíamos encontrado ya desde el primer día, que como os había mencionado fue en la columna serpentina o la columna de las serpientes. Esta columna pues es llamada así porque estaba compuesta por 3 serpientes enroscadas, y en la parte alta de la columna las 3 serpientes formaban una especie de trípode, el cual sostenía un caldero de oro. Voy a contaros un poco esta historia, de dónde viene y por qué hemos elegido ese lugar, que lo vais a entender. Y de aquí surgió evidentemente toda esa interpretación y ese cierre del círculo que nos permitió entender claramente por qué habíamos hecho y emprendido este viaje. Pues bien, la columna serpentina se la trajo el emperador Constantino a Constantinopla para formar parte de los monumentos que iban a decorar, entre comillas, lo que iba a ser un hipódromo. ¿Pero de dónde se la trajo? Se la trajo nada más y nada menos que del oráculo de Delfos. ¿Qué os parece? El oráculo de Delfos. Estaba ahí esa columna. Y estaba ahí porque siglos atrás los griegos habían hecho esa columna de bronce para conmemorar su victoria ante los persas en la batalla de Platea. Y aquí nuevamente quiero hacer un pequeño apunte al origen de esa guerra y de esa victoria, ¿no? Nos llamó mucho la atención un poquito cómo surgió todo. Pero los persas estaban invadiendo en aquel entonces todo lo que encontraban a su camino. Cuando llegaron a los estados griegos, pues de forma simbólica siempre pedían la entrega de tierra y agua a cambio de su paso. Fijaros bien, tierra y agua, estos 2 elementos no hemos dejado de mencionarlos en estos vídeos, ¿no? La importancia del agua y la importancia de la tierra. Entonces los griegos dijeron, no, por aquí no pasamos. Entonces, justamente, ¿dónde se lleva a cabo la ofrenda por la victoria? Se lleva a cabo en Delfos, ¿no? Entonces ese monumento, esa columna de bronce con los escudos que se fundieron,
se plantó sobre el lugar donde la tierra y el agua brota y donde la tierra y el agua tienen esa fuerza y esa importancia. Siglos más tarde, Constantino, emperador de lo que era Roma, decide llevarse esa columna, decide llevársela a Constantinopla, decide plantarla ahí. La columna estaba formada por 3 cabezas de serpiente y esas 3 cabezas ya no existen. Nos ha llevado a pensar, evidentemente, qué ha ocurrido con eso y por qué eso no estaba ahí. Y eso ha requerido de una pequeña interpretación que ahora voy a compartir con todos. Hemos estado en 3 puntos poderosos, en 3 lugares relevantes y de gran importancia. Y para nosotros esas 3 cabezas de serpiente que ya no existen o que ya no están, tiene que ver con eso, con ese poder que ya no existe, con ese poder que ha sido tergiversado, con ese poder que ha desaparecido o que por lo menos ha estado como dormido y latente y que debe ser activado, debe ser devuelto a su lugar, debe ser realmente usado para el propósito que en su momento tuvo que ser. Los 3 lugares han pasado por muchísima historia, mucha turbulencia, mucha controversia, mucha guerra, mucha sangre, mucho mal uso. Entonces, nos damos cuenta que la columna que tenemos aquí en el hipódromo simbolizaba precisamente la desaparición de ese poder, no porque no exista, sino porque está escondido y porque está latente. Porque la serpiente existe, está simplemente esperando el momento a resurgir, está simplemente esperando pues, que la humanidad dé el paso adecuado, se comprometa con los lugares sagrados y pueda hacer el uso que es debido. También es cierto que en estos 3 lugares hemos encontrado 3 religiones y que estas 3 religiones pues, también pueden ser simbolizadas con las 3 serpientes descabezadas. Quizás nos están queriendo decir que la religión ya no es el camino que tenemos que seguir para nuestro propio desarrollo espiritual. Sí, podría perfectamente querer decir eso. Y me cuadra bastante considerando lo que hemos visto a lo largo de este viaje y de los trabajos que hemos hecho. Me quedo también con la impresión de que es la naturaleza nuevamente la que nos puede rescatar y nos puede ayudar y elevar, ¿no? Vuelvo a pensar que las montañas, el agua, los árboles en sí son los sitios que nos pueden nuevamente devolver esa conexión interior, esa conexión profunda. Y especialmente vuelvo a hacer mención al papel relevante del agua, el agua que está teniendo un papel muy importante en estos momentos en ese despertar de conciencia. Yo invito a que todo el mundo, allá donde me esté escuchando, busque su monte Parnaso y busque su agua. Buscar dónde están esas aguas sagradas, esas aguas que brotan del interior de la tierra. Tener que beber de ellas, protegerlas, amarlas, compartirlas, porque el agua es un bien público, es un bien de todos, es un derecho el tener ese agua. Y lamentablemente se están privatizando los acuíferos y se está haciendo lo imposible porque saben los de arriba que el agua es la clave de nuestro despertar y la clave de nuestra supervivencia. Deciros que para que un lugar recupere su poder, un lugar pues necesita el respaldo de la Madre Tierra. Así que si la Madre Tierra, si la energía que la Tierra no desea que ese lugar recupere su poder, no lo va a recuperar. Pero también es importante que se implique la gente del lugar. Cuando la gente abandona sus lugares, abandona sus centros de culto, si no lo cuidan o no lo respetan, simplemente pues tampoco se puede obtener que el sitio tenga en sí esa fuerza, ¿no? Por eso hay tantos santuarios y tantos lugares del pasado que actualmente no tienen nada de fuerza, y lo he dicho muchas veces, porque esa fuerza existe, está latente, está dormida, pero si la tierra no quiere despertarla y si la gente del lugar no la quiere trabajar, no la quiere proteger, no la quiere activar, entonces no hay nada que hacer. Hay muy pocos casos en los cuales esto es una excepción. Y otra cosita más que compartir, bueno, pues que todas las grandes ciudades tan densas y tan tóxicas a veces tienen sus oasis. O sea, no es justo que aquí acabemos criticando de forma destructiva a las grandes ciudades. ¿Por qué tienen sus oasis? Y claro, la gente habita porque tiene que estar ahí, pero tienen que buscar sus oasis. Y tenéis que buscar los oasis cuando estéis en una gran ciudad, porque los hay.
En fin, aquí termina nuestro trabajo de la Vesica Piscis en los 3 países, en 3 lugares, y espero que os haya gustado. Muchas gracias de nuevo por lo que hacéis, por estar ahí, por animarme a seguir haciendo cosas, por compartirlo, por hacer preguntas, por opinar y por conseguir que este canal se mantenga vivo. Nada, un abrazo a todo el mundo y hasta pronto.